nosotros el doctor Germán Doig, abogado que ha publicado un libro titulado El desafío de la tecnología, más allá de Ícaro y Dédalo. Y vamos a conversar acerca de este libro, acerca de algunas cosas que plantea este libro, porque es una obra extensa y muy bien documentada. Y lo primero que quiero someter a la consideración de mi distinguido invitado es una afirmación que más de una vez figura aquí, y que no solamente hace él, sino que lo han repetido otros investigadores, según la cual la tecnología es ambivalente, ¿no? La tecnología es ambigua. ¿Cuáles son las razones de esta ambigüedad de la tecnología? Bueno, ante todo mi saludo y mi agradecimiento de estar en su programa, señor Neyri. Mire, efectivamente este tema de la ambivalencia y la ambigüedad, como prefiero decir yo, es un tema central para todo lo que es la tecnología. En palabras sencillas significa que la tecnología puede ser diseñada y usada, para bien o para mal. Es más o menos claro en general el término del uso. Es fácil de entender, uno puede utilizar cualquier instrumento para algo distinto a lo que fue incluso pensado y usarlo para hacer daño. El problema con el diseño es un poco más complejo, pero yo pienso, sobre todo ahora en este tiempo, cuando se introduce mucho más elementos racionales, vamos a hablar por ejemplo lo que hoy se diría el software, el diseño mismo porta una intencionalidad y ese diseño en consecuencia le da al producto tecnológico, ya sea un artefacto, ya sea un proceso, un método, una intencionalidad clara que puede ser contraria a la naturaleza del ser humano. Pero por ejemplo, pongamos así ejemplos concretos. La fabricación de medicamentos eficaces sería un buen uso de la tecnología. Claro. ¿Y la fabricación de armas qué sería? Yo diría que ahí entra dos aspectos, ¿no? En cuanto a que son dirigidas a, veamos, matar y hacer daño, vamos a poner una mina personal que tanto se ha debatido, yo creo que se puede decir que ahí hay una intencionalidad mala. No entraría el tema de la defensa personal, porque creo que el tema de la defensa personal que permitiría en algún momento decir que se pueden diseñar y desarrollar armas para la defensa personal es un tema un poco más complejo. Yo creo que hay unos límites morales incluso a esa misma defensa personal. Pero por ejemplo, ¿y la defensa nacional, un país? Claro, por eso mismo. Las Fuerzas Armadas dirían que necesitan las armas para cautelar y para preservar los límites. Sí, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, a mí me parece que es importante que la humanidad en general reflexione un poco más críticamente si esa es la única manera posible de lograr una defensa y de alguna manera conservar el patrimonio nacional. En ese sentido yo creo que, por ejemplo, ¿no?, el tema de la pena de muerte, ¿no? Yo creo que el tema de la pena de muerte ha ido evolucionando desde que es considerada algo como un derecho de la sociedad hasta que hoy en día pienso que cada vez es más claro que es un derecho que se debe ejercer en limitadas situaciones, que son muy extremas. Yo recuerdo que en un simposio sobre humanismo, si no me equivoco, que se realizó en la Ciudad de México, el filósofo argentino Mario Bunge decía que la tecnología, a diferencia de la ciencia básica, pero a semejanza de la ideología, no es éticamente neutral y por lo tanto no puede ser socialmente imparcial. ¿Usted diría que la tecnología efectivamente no puede ser éticamente neutral? Sí, estaría de acuerdo. Yo creo que la tecnología no es neutral justamente por lo mismo que decía de la ambigüedad, porque yo creo que la tecnología aporta en sí misma una intencionalidad que está claramente mostrada y evidente en el diseño. Una bomba atómica en sí misma aporta ya una intencionalidad, una bomba nuclear. Yo podría utilizar luego esa bomba como un adorno en mi sala, pero deja de ser ya una bomba para convertirse en un adorno. De manera que yo estaría de acuerdo con el hecho de que la tecnología no es neutral. Es más, siendo que tiene una autonomía la tecnología en su desarrollo y aplicación, que es lícita y necesaria, sin embargo, no me parece válido desvincularla por completo de una dimensión ética. Es decir,
no me parece justo a mí plantear que esto tiene un ámbito en el que se desarrolla totalmente sin ninguna pregunta por el bien que eso supone, porque la tecnología a fin de cuentas es algo que el hombre desarrolla para su servicio. No es dable pensar en una tecnología al margen del ser humano. Si es que es así, y es un producto del ser humano que debe regresar al ser humano, la pregunta ética, es decir, por el bien que esa tecnología puede o no hacerle a la persona o a la humanidad en general, es algo que no se puede evadir. ¿Usted estaría de acuerdo con respecto al hecho de que, contrariamente a lo que supone la gente, no solamente son ventajas las que trae una innovación, sino que también toda innovación y a veces pues toda revolución, en este caso la revolución pues informática o cibernética, trae también consigo desventajas, ¿no? Y esto es una observación que se ha hecho no ahora, ¿no? Que hay pues una proliferación, digamos, de computadoras y tenemos internet y todo lo demás, ¿no? Sino que yo recuerdo que ya desde los años 50 por lo menos, ¿no? se quejaban los observadores, por ejemplo, del hecho de que la televisión había prácticamente extinguido la conversación de sobremesa y que por causa de la televisión ahora la gente conversaba menos y estaba pegada pues viendo ahí frente al televisor, ¿no? Entonces lo que quiero decirle es, porque la gente cree que toda innovación tecnológica es una gran cosa y va a resolver los 1001 problemas, y toda innovación trae una serie de, por ejemplo, de acá yo comenté hace una semana que según las últimas investigaciones de la Sociedad Norteamericana de Optometría, ¿no? Ha aumentado notoriamente el porcentaje de casos de fatiga visual por causa de la computadora. Cosa que antes, digamos, en los años 60, pues no teníamos esa cantidad de gente con problemas visuales, oculares, de fatiga, dolor de cabeza, mareos, en fin, zumbidos, todo eso. Y eso es. Ahora, a eso está conexionado con otra cosa, no solamente con el hecho de que yo estoy viendo una pantallita, sino con el hecho de que tampoco hay una relación entre la calidad de esa pantallita y de la definición que me brinda esa pantalla, ¿no es cierto?, y lo que debiera brindarme la tecnología. O sea, se abaratan tremendamente los costos. Yo en el año 85 era corrector de Computron. En esa época cada computadora costaba 3 o 4 mil dólares y me pesaba por lo menos 50 o 60 kilos, era una cosa enorme. Yo traté de estar ahí, apenas duré 3 meses creo, porque las lucecitas esas verdes y el brillo y mis cervicales, todo eso, ¿no? Me impidió seguir. Bueno, desde esa época hasta la fecha, pues, ¿no? Las computadoras se han reducido de tamaño, han reducido sus costes, todo ese modo que usted ahora por menos de $1000 puede conseguir, ¿no? Con impresora y con todo, y con monitor y todo. Pero la inversión que se ha hecho en hacer eso es una inversión muy pequeña. Y yo he calculado, preguntando a gente muy entendida, yo no soy entendido en esta materia, bueno, pero un monitor de computadora pues no cuesta más de 50 o 60 dólares. Por 50 o 60 dólares usted no puede pedir pues una definición que no le vaya pues a causar fatiga visual, tiene que causarle. Entonces están dañando a un montón de gente que pues por estar 8, 12 horas o 15, ¿no? Mirando la pantallita, se termina dañando la vista, como los músicos de rock pues terminan siempre pues con problemas de sordera y de hipoacusia notoria, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido hay que tener cuidado, creo yo, cuando se valora los productos tecnológicos. No, no todos lo que supone como aporte, como beneficio, viene libre de otras consecuencias. Para empezar, hay cambio de hábitos, influye en la manera como viven las personas. No toda la tecnología que se ha desarrollado es una tecnología que permite que no afecte. Muchas de estas cosas además no se llegan a descubrir hasta que pasa un tiempo. Claro. Usted hablaba de los problemas visuales, también hay problemas en las manos, en el uso del famoso mouse, en los músculos estos de acá. Hay gente que queda con unos dolores y los tienen que operar de los tendones. De manera que hay una cantidad de consecuencias, y eso por hablar de la tecnología de la computadora.
hay también consecuencias en otros aspectos, ¿no? Uno de los problemas más interesantes que yo he descubierto en esa investigación son los efectos no deseados de la computadora, ¿no? O de la tecnología en general. Para muchos incluso ese sería el principal problema. Pongamos el caso de la genética. Se está haciendo investigaciones ya ampliamente en animales y plantas, ¿no? Son los famosos alimentos transgénicos, que algunos han querido llamar alimentos Frankenstein, y cuyo efecto final en la ecología, ¿no? En toda la cadena que supone, digamos, el ambiente del ser humano, no se conocen del todo, hasta el punto que algunos piensan que estaríamos entrando en una suerte de polución genética, que no la vamos a conocer en sus alcances definitivos hasta dentro de algunos años. Y quizás nunca descubramos la causa real, dado que hay muchos de estos procesos en este momento funcionando, ¿no? De manera que yo pienso que sí, que es cierto que hay causas, digamos, problemas que aparecen no deseados de tecnología que en sí misma uno puede decir que es buena y muy útil, que trae beneficios, pero que se introduce de tal manera en la vida de las personas que genera problemas de salud o también problemas psicológicos, ¿no? Hoy en día se habla pues que el tema del estrés, por ejemplo, es una consecuencia directa de la aceleración de vida, que tiene mucho que ver con la aceleración del cambio tecnológico y de la producción. De manera que hay que considerar también esos aspectos. Hay un punto que me parece sustancial con respecto a la llamada revolución informática y que concierne a lo siguiente. Toda esta era digital se basa en procesos físicos, en procesos materiales. Incluso una onda electromagnética está dentro de ese campo. Y toda la revolución digital está en ese campo. Pero esto no concierne en absoluto al campo de lo ontológico. Es decir, yo puedo modificar, como esta revolución ha modificado, una serie de cosas en relación con las comunicaciones, mediante procesos físicos, sin parar mientes en cambios en el ser que va a usar o que usa estos aparatos y estos sistemas, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia, porque no necesita verla, entre la gran revolución que se ha creado por medios físicos y este hombre que va a usar o que usa todo eso y que no necesita haber cambiado para usarlo. Entonces, ¿no le parece a usted que acá hay una asimetría muy notoria? Es decir, ha evolucionado tremendamente la tecnología, pero el hombre no ha cambiado, porque también no necesita cambiar, pues para eso no necesita cambiar. Vea usted, vamos incluso al otro punto. Toda la revolución informática, ¿no? No concierne a los contenidos ni a los significados, sino a la elaboración y transmisión de información. Entonces usted tiene en la red una información que no ha sido filtrada. Entonces, desde un llamado al terrorismo hasta pues un poema excelso, hay basura, hay todo, ¿no? Porque la informática no concierne al contenido, al significado. Lo que le interesa es ver cómo se elabora, cómo se fabrica esto y cómo se transmite, y cómo llega a mayor número de personas y cómo llega al punto más remoto del planeta Tierra. Entonces, aquí también hay una distinción que me parece muy importante, ¿no? Porque tenemos una cantidad impresionante de información y la gente comienza a creer que tenemos una gran cantidad de saber, y una cosa pues es la información y otra cosa es el conocimiento, el saber, la cultura, ¿no? Que es un proceso muy largo, es una sedimentación, etcétera. ¿Qué opina al respecto? Hasta el punto que se está hablando ahora de data smog. Hay un autor que considera de que tenemos una sobredosis de información, y él dice, bueno, hay que tener cuidado porque también de lo bueno, pongamos en el caso de los alimentos, si se come mucho, pues uno se indigesta. Claro.
De manera que hay mucha gente que está apuntando justamente a ese problema, en el caso específico de la información. Pero volviendo al asunto de fondo, esta asimetría que usted señala, estoy de acuerdo, porque efectivamente hay una desproporción entre lo que significa el desarrollo propiamente tecnológico y lo que es el ser humano. Es cierto, en un sentido, que el ser humano no necesita cambiar para manejar estos instrumentos, sigue siendo el mismo ser humano. Lo que ha cambiado es esa producción, esa capacidad de desarrollo tecnológico específicamente. Algunos incluso dicen que se trata de un cambio cualitativo, ¿no? Algunos filósofos, por ejemplo Heidegger, dice que hay un cambio cualitativo entre la técnica antigua y la tecnología, por decirlo en términos más difundidos, contemporánea. Yo creo que no hay un cambio cualitativo, yo creo que la técnica en esencia es la misma. Se ha acentuado, sí, a partir de lo que vendría a ser la invención de la máquina, sobre todo hablemos del siglo pasado, ponen como punto de referencia la máquina a vapor, que ya introduce más explícitamente elementos racionales en el mismo diseño y en el funcionamiento de la máquina. Ya no es una prolongación de los músculos, digamos, sino una prolongación de la inteligencia, ¿no? Pero el tema de la técnica, en esencia, a mí me parece que es el mismo. Y si nosotros vemos cómo es la tecnología, entendemos de que la tecnología en el fondo no le interesa ni el pasado ni el futuro como bien del hombre. Simplemente interesa funcionar. Eso es lo básico de la tecnología. Una licuadora lo que interesa es que licúe. No interesa el proceso que la lleva a la licuadora a ser un medio eficaz para licuar. De manera que es de suyo ahistórica la tecnología. Es decir, cancela lo anterior porque ya consiguió un producto que funciona más eficazmente. Y nosotros lo que nos interesa no es más que eso, que la licuadora cumpla su función de licuar adecuadamente los alimentos de manera que podamos tener esos alimentos a la mano. En consecuencia, la racionalidad tecnológica, la lógica, digamos, que está detrás de la tecnología, se mueve en este campo de la pura operatividad. No hay una pregunta por el sujeto, ni por el bien, ni por la historia, ni nada, sino la única pregunta es ¿cómo hago para que esto funcione? Y si puedo, funcione mejor. Entonces hay un proceso natural que parte de elementos muy simples como la observación, ni siquiera se necesita tener mucha ciencia. La tecnología ha caminado en paralelo a la ciencia, ¿no? Es claro que la máquina a vapor fue descubierta, inventada antes de conocer los términos, la ley científica termodinámica, de manera que no hay una causa-efecto entre la ciencia experimental y la tecnología propiamente, han caminado muchas veces por caminos paralelos. Entonces, si es que nosotros entendemos que la tecnología se mueve en este campo, en esta dimensión de la actividad del ser humano, es lógico que no haya necesidad, en un sentido, de introducir elementos axiológicos o de fondo éticos, porque en sí misma la tecnología le es indiferente la pregunta por la ética en cuanto a proceso. Sin embargo, si es que nosotros nos ponemos en el fondo del asunto y vemos que esos procesos están al servicio de la persona y son desarrollados para la persona y tienen una influencia en la misma persona desde que lo produce hasta el que lo recibe, en consecuencia me parece que el ser humano sí tendría que hacerse la pregunta sobre el sentido último de esa producción y sí tendría que progresar, vamos a decirlo en sabiduría, paralelamente al progreso tecnológico. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de este tiempo. Yo recuerdo que en los años 50, cuando venía anualmente el fundador de la IBM, Thomas Watson, ya él en esa época hablaba de la oficina automática. Y los de la IBM del Perú, porque él se alojaba en el Hotel Bolívar, y la IBM del Perú estaba frente al Hotel Bolívar en un edificio y en el quinto o sexto piso. Bueno, y entonces él tenía la idea de que lo mejor era la menor cantidad de empleados y funcionarios, ¿no? Entonces usted veía que cuando anunciaban la llegada del dueño, ¿no?, le daban licencia pues a la mitad de la oficina, ¿no?, y dejaban pues a 4 personas y el resto máquinas, y como usted sabe en esa época pues una computadora era el tamaño de la pared, ¿no?
Entonces en las mañanas, a las 11 de la mañana, cruzaba el Jirón Ocoña y entonces iba a la IBM y efectivamente veía a 4 personas. Porque él tenía ciertas ideas que me parecían correctas, me siguen pareciendo correctas. Él decía, por ejemplo, y yo se lo he escuchado, y además lo tiene escrito, ¿no? Que si usted entra en una organización y hay mucha gente, ese es mal signo. Hay 100 personas atendiendo, ese es mal signo. Si hay 200 personas haciendo cola, ese es peor signo. No, eso no sirve. Eso lo decía en los años 50. Y eso sigue siendo cierto ahora. Ahora hay varios bancos importantes, de los llamados grandes, ¿no es cierto?, que son para tirar pues una bomba, ¿no?, así imitando a Sendero, ¿no?, porque sencillamente usted pide toda la mañana para cobrar un cheque de 100 soles, ¿no? Pues él en esa época, yo lo recuerdo perfectamente, decía que el día que la IBM estuviera atestada de empleados y tuviese a 200 personas haciendo cola y esperando atención, ese día pues él cerraba la IBM, ¿no? Eso no sirve, ¿no? Y que en todo caso, pues para eso están las máquinas, porque el ser humano, decía él, es en general muy ineficiente, muy torpe. Entonces las máquinas, ¿no? Además no protestan, no fastidian, no hacen huelga, mejor las máquinas. Ojo, estoy hablando hace 50 años. Ahora esas son ideas ahora comunes, pero hace 50 años me parecía pues una visión, pues, ¿no?, muy interesante, ¿no?, todo un enfoque pionero de este señor. Ahora, en esa época este señor tenía una concepción del hombre, ¿no? No muy elaborada, pero tenía una concepción del hombre, traía su libro acá de pensamientos que se titulaba Think, el que lo obsequiaba, lo hacían honoris causa en todas las universidades, entonces él daba $100.000 porque era filántropo, un hombre que tenía mucho dinero. Y así era todos los años, se salían sus notas en el Comercio, ha llegado el respetable señor Watson, etcétera, el ilustre filósofo, filántropo, dueño de la IBM, ¿no? 20.000 elogios. Esas notas las escribía el señor Raigada, recuerdo. Y mi gente decía, tengo que todos los años poner lo mismo, decía, tengo que poner lo mismo, ¿no? Bueno, pues, pero así es. Pero, como le digo, era todavía esa persona, si acá lo conversé, esto mismo lo conversé, porque él también conocía el caso con Ken O'Donnell, con el especialista australiano, y me dijo, vea, hay una tremenda diferencia con los magnates de ahora, porque si usted quería hablar, y usted era el portero de la IBM, y usted quería hablar con el señor Watson, usted le tocaba la puerta y le abría y lo atendía. No era inaccesible. Entonces había una relación mucho más humana, hasta cierto punto cálida, con el subalterno, con el último de los empleados. Ahora no, pues ahora para hablar pues con el señor Gates, pues seguramente hay que pedir pues una antesala que dure un año. Bueno, y eso ocurría hace 40 o 50 años, 45 años, más o menos. Ahora lo que me sorprende, y quiero un comentario, es que el señor Gates no tiene ningún concepto del hombre. En sus obras, acá, en los negocios en la era digital y en Camino al Futuro, que son sus obras más conocidas, acá no figura en el índice la palabra hombre, tampoco figura la palabra persona, no figura la expresión ser humano, nada. Conversando un día aquí mismo con el profesor Nelson Manrique, me dijo, bueno, a mí no me sorprende tanto eso, pero luego decía algo más sorprendente, es que no es necesario tener ahora ninguna concepción del hombre para hacer lo que ha hecho el señor Gates. Yo le digo, para hacer $100.000 millones, sí. Y ese es el problema, porque el señor Gates no es simplemente un hombre que tiene esa cantidad asombrosa de dinero, sino que es un paradigma, se constituye en ejemplo. Entonces, si para hacer lo que ha hecho no es necesario tener una concepción del hombre, porque todas pues, las civilizaciones, todas las culturas, desde los griegos, es decir, siempre los egipcios, todos han tenido una concepción del hombre, ¿no? Pues es elemental, pues, ¿no? Y todo filósofo, todo pensador tiene un concepto de en qué hombre está pensando, qué tipo de hombre, qué valores están en juego. Tenemos que saber a qué atenernos, pues, ¿no? Pero eso no tiene nada. ¿No le parece a usted alarmante? A mí me parece muy preocupante eso, ¿no? Porque si él ha llegado a tener la nombradía y sobre todo el dinero que ha llegado a tener, sin necesidad de tener un concepto del hombre, entonces, ¿qué se puede esperar de quienes sigan sus pasos? Ciertamente, yo creo que aquí hay uno de los temas más importantes y creo que ese es parte del drama del tiempo actual. Esa tecnología que se desarrolla sin ninguna concepción de ser humano y, como bien dice usted, ni siquiera interesa. Yo creo que sí interesa. Es verdad que se puede desarrollar tecnología sin pensar en el hombre, y yo creo que se está haciendo, ese es parte del drama, porque se pueden inventar muchas cosas, se puede aplicar procesos y no tener nunca en cuenta a la persona, o por lo menos
no tenerla directamente en cuenta, porque siempre la persona está presente, ¿no? Pero yo creo que uno de los problemas que más se ve ahora es justamente este desarrollo tecnológico sin una perspectiva antropológica y cultural. ¿A qué me refiero con esto? Y es que si la tecnología es algo importante en la vida del ser humano y es acompañado además desde que el hombre es hombre, es impensable una especie de situación paradisiaca en donde no exista la tecnología, no es ni siquiera en la fantasía posible, porque las condiciones climáticas, de alimentación, muchas otras cosas más necesitan siempre, digamos, de elementos técnicos, de procesos o incluso de pequeños instrumentos o artefactos, ¿no? Pero si se prescinde, creo yo, de una concepción del hombre, si se prescinde que la tecnología tiene un lugar en la vida del hombre, está al servicio del hombre y tiene, en consecuencia, una razón de ser, siempre en función del hombre, en consecuencia estamos hablando de una tecnología que camina sin más límite que lo que ella puede ofrecer como posibilidad. Algunos hablan del imperativo tecnológico. Me parece que Jacques Ellul, este francés que es tan importante en este tema, habla de que el imperativo tecnológico significa se debe hacer todo lo que se puede hacer, por el mero hecho de que se puede hacer, es decir, de que existe la posibilidad técnica, y la posibilidad técnica supone un progreso, en el campo tecnológico por supuesto, hacia algo mejor. En consecuencia, no hay ninguna razón, si uno se ciñe a la lógica de la tecnología, en detener ese progreso. Entonces, la pregunta es, ¿quién le da cauce a ese progreso? Si siempre tiene que estar en relación con el ser humano, porque la tecnología es del hombre y para el hombre, ¿quién le pone límite? ¿Quién le da su orientación? La tecnología en sí misma ciertamente no lo puede, porque la misma racionalidad tecnológica conducirá a más, inclusive violando la naturaleza o atentando contra la dignidad del ser humano. El caso de Bill Gates, por otro lado, usted lo dice muy claramente, resulta paradigmático, efectivamente, ¿no? Porque, claro, ¿cuánta gente ve a este hombre como un hombre de éxito? Yo, en una conferencia que di, cometí el error de criticar justamente lo mismo que usted está diciendo, ¿no? A Bill Gates le falta un sustento antropológico, le falta una pregunta por los valores, le falta una pregunta por el lugar de la tecnología. Incluso él utiliza muy ligeramente a una cantidad de autores. Yo pongo en mi libro uno de los ejemplos, que es cómo toma a Le Corbusier para decir que la casa que él ha diseñado, esta casa inteligente, es una máquina para vivir. Con lo cual Le Corbusier queda como una especie pues de fanático de la tecnología, diciendo que no es así. Porque Le Corbusier reclama una revalorización de ese desarrollo tecnológico y una nueva etapa en la manera de relacionarse con la misma. De manera que Le Corbusier no estaba planteando que el ideal de vida era estar metido dentro de una máquina como una especie de engranaje. Mientras que en el texto de El Camino al Futuro de Bill Gates uno queda con la sensación de que lo único que interesa es esta armonía con todos estos procesos y estos aparatos que finalmente son muy útiles. Y lo único que menciona es pues, que la casa sea una casa cómoda, que ofrezca una cantidad de entretenimiento. Relajada. Y prescinde los elementos fundamentales de lo que podría ser pues, la constitución de una familia, la comunicación. Usted hablaba también en un momento de la televisión. Cosas que no se pueden dejar de preguntar. Y esto, puesto, le decía yo en esta conferencia, un señor me dijo, pero ¿cómo vamos nosotros a rechazar esta figura si el Perú tuviera pues 100 Bill Gates, gracias a Dios? Porque claro, un hombre que es capaz, que tiene la habilidad para generar esa cantidad de dinero, y esta empresa que es sumamente interesante en muchos aspectos, ciertamente tiene cosas interesantes. Pero yo creo que sería una tragedia si se impone ese modelo de empresario y ese modelo de inventor o de desarrollador de tecnología. Un brevísimo intermedio y luego continuaremos con esta interesante conversación. Usted aquí en su libro, la página 40, cita a Henry David Thoreau, que dice, los hombres se han convertido en los instrumentos de sus propios instrumentos. Y líneas atrás usted pregunta, en la práctica, ¿quién se adapta a quién? ¿La tecnología al ser humano o el ser humano a la tecnología? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, debería ser la tecnología al ser humano, en cualquier caso y siempre. Lo que pasa es que lo que ocurre
es que efectivamente cuando uno trabaja mucho con determinados instrumentos o en determinado ambiente, es evidente que hay una cierta adecuación al instrumento y a la circunstancia. El ser humano en ese sentido va adaptándose a estos medios de los cuales él se vale para su desarrollo, y medios además que abarcan aspectos muy importantes de la vida, no solamente cosas prácticas, materiales, ¿no? Para conocer, por ejemplo, nosotros pues utilizamos un libro o internet. Claro. De manera que sí hay una adecuación al medio. Pero a mí me parece que tiene que ser claro siempre que el ser humano es el que debe estar siempre como paradigma, digamos, ¿no? Como referencia última, y que la tecnología es la que debería estar adaptada. En ese sentido yo menciono también acá un ejemplo tomado de una obra muy interesante de Virgil Georgiou, que es La hora 25. La hora 25, que es el esclavo técnico, ¿no? Ajá, Que él pone tú un ejemplo, yo copio 2 o 3 pasajes. o sea, no la última hora, sino la hora 25. Claro, cuando ya es la hora después. La hora después. Así ya no hay tiempo para más. Y lo interesante es que el título de la obra, la hora 25, está expresado y desarrollado y explicado en ese pasaje precisamente en donde él habla del esclavo técnico. La obra transcurre pues en la época de la Segunda Guerra Mundial, y este personaje, pues usted recordará, es usado de alguna manera por unos y por otros, por los nazis, por los comunistas, más tarde por los mismos americanos, pero siempre termina siendo él una especie de pieza de un engranaje, un número. Nunca es tomado como persona, es un sistema que funciona con una lógica irreductible, pero que atropella a la persona. Y él termina siendo adecuado a, finalmente... Eso es lo que en algún momento primó en las famosas cadenas de montaje, en donde la persona tenía que clavar un clavito o poner una pieza. ¿Quién se adaptaba a quién? ¿No? Pero usted, por ejemplo, no observa este fenómeno que ahora es bien notorio. Hay una sobreoferta, digamos, de personas especializadas en computación. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que una digitadora, por ejemplo, es capaz de emplearse por un sueldo menor que el sueldo que percibe una empleada de servicio doméstico. Y vemos a ingenieros y a abogados haciendo taxi. ¿No cree que también acá hay una revolución, entre comillas, ¿no? Porque si el lenguaje de la época y la realidad de la época es una realidad computarizada, y vemos que todo el mundo sigue curso de computación porque esa es la voz ahora y esa es la onda ahora, y termina pues percibiendo 300 soles de sueldo, entonces ¿para qué? Ha creado Sí, yo creo que hay muchos mitos ahora, ¿no? Y me parece que hay que tener mucho cuidado en estas ilusiones de que la tecnología lo va a resolver todo y que va a ofrecer unos trabajos y unas posibilidades de desarrollo que no tiene cómo. Y en ese sentido yo creo que hay que ser muy críticos del desarrollo tecnológico, no para criticar a la tecnología como si la tecnología fuera la fuente de los problemas, ¿no? Yo en el libro trato de deslindar entre dos posturas, ¿no? Una que llamo los tecnófilos, que ve solamente bondades en la tecnología, y la panacea, ¿no? Que es remedio de los alquimistas que buscaban iba a curar todos los males. Ni los tecnófobos, que tienen la opinión exactamente contraria, que le acusan a la tecnología como la fuente de todos los males de la humanidad. Yo creo que en ese sentido hay que hacer un rescate de la tecnología, tanto de unos como de otros. Ponerla en el lugar que le corresponde, importante, diría yo necesario. No hay ninguna tecnología de suyo indispensable, pero la tecnología en general, en sus múltiples productos, sí es necesaria. Y en consecuencia hay que darle el lugar que le corresponde a la tecnología y no crear estos mitos. Al final el ser humano termina convirtiendo a la tecnología pues en una especie de Dios. Yo hablo de una tecnoidolatría, porque se piensa, no de una manera orgánica, sistemática, no creo que haya nadie que se atreva a decir que la tecnología es un Dios y desarrolle una especie de tecnoteología, ¿no? Pero sí termina uno atribuyéndole pues a la tecnología una cantidad de capacidades, de virtualidades, de cualidades semidivinas, con la idea de que esto podría efectivamente o hacerle un bien ya definitivo al ser humano, o
un mal irreparable, ¿no? Algunos observadores perspicaces de esta sociedad robotizada y cibernética, y como diría Alberto Moravia, y excrementicia, dice, porque toda sociedad de consumo es una sociedad excrementicia, decía Alberto Moravia, porque todo lo que uno consume tiene que eliminarlo. Han dicho estos observadores, ¿no? Y me parece que el asunto es importante, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos esperar una racionalidad en un ser como el ser humano, que se ha caracterizado en su historia por ser un ser humano de extremos? Ha sido siempre un animal de excesos y de demasías. Y siempre, y lo testimonia perfectamente la historia de la humanidad, ¿no? Por el lado destructivo o autodestructivo. Entonces lo que vemos ahora, por ejemplo, y lo que yo lo veo con una gran nitidez, es una creciente exacerbación de los impulsos y de las tendencias, un avivamiento, un aumento de las sensaciones, ¿no? Entonces, cada vez el ser humano se vuelve más dependiente de las sensaciones, de los estímulos, de la exterioridad, y cada vez hay menos espacio para la reflexión, para la meditación, o para usar un vocablo que no existe solamente en ninguna lengua, solo en español, para ensimismarse, para meterse dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, vistas así las cosas, ¿qué le hace pensar a usted en la sensatez? No sé si futura, pues, pero por lo menos en la actual, bueno, no existe mucha sensatez, que lleve al ser humano a colocarse en una posición, pues, de justo medio, ¿no? Y no en esta posición, digamos, de polarización, o la tecnofilia o la tecnofobia, ¿no? Entonces, o blanco o negro, ¿no? Y las cosas no son así, pues. Sí, sí, es una buena pregunta. Sí. Si yo pudiera decir que es una esperanza, simplemente sería algo muy vago. Sin embargo, evidentemente nosotros tenemos que apostar por el ser humano y por la sensatez, y porque sabemos que el ser humano es más, pues, que muchas de esas expresiones negativas, ¿no? La historia efectivamente está plagada de ejemplos de cómo el ser humano ha tratado de construir paraísos y lo que ha logrado es llegar a generar infiernos. Que ese tiempo además efectivamente ha exacerbado aspectos de la persona que no son los más importantes, ha exacerbado más la violencia, las polarizaciones, y que hay que hacer un rescate de, yo no diría solamente un justo medio, que efectivamente en algunos aspectos es necesario, sino sobre todo un rescate del ser humano como ser humano, lo más genuinamente humano, subordinando los distintos aspectos que son necesarios, como por ejemplo la tecnología, a otros aspectos más importantes, ¿no? La tecnología corresponde, pues, a una dimensión de la producción, ¿no? Hay un aspecto de la praxis que se llama, que es el perfeccionamiento del ser humano, donde entra todo el tema, pues, de la reflexión, no usted dice ensimismamiento, ese volver a su mismidad, hacia lo que es él en lo más profundo, y desde ahí orientar su conducta, ¿no? Es aquello que lo hace al ser humano más plenamente ser humano, ¿no? El amor, la solidaridad, la justicia, brotan de ese aspecto. Así como la humanidad está llena de ejemplos negativos, también, gracias a Dios, creo que podemos decir que la humanidad tiene ejemplos de lo contrario. Vea, creo que todos hemos asistido en los últimos 25 o 30 años a dos escaladas bien definidas, mundiales. La escalada de la droga y la escalada de la violencia. Claro, usted me dirá, siempre el ser humano ha consumido drogas, se lo concedo. Usted me dirá, siempre ha habido violencia, también, pero no en esa medida, no ha tenido esas proporciones. En mi tiempo, cuando yo era estudiante universitario, no había pandillas así como las hay ahora solamente en Lima hay 1000 pandillas, ¿no? Y 1000 pandillas, pues, que son pandillas realmente que sacan el cuchillo y que se infieren cortes
Bueno, y se matan, etcétera. Eso no había en mi tiempo, tampoco en mi tiempo había, y tampoco en el tiempo de usted, niños pirañas, ¿no? Ahora, todas estas son manifestaciones pues, de una degeneración, ¿no? Pues, eso no puede ser una evolución, eso es una involución, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, ya que usted mencionó por ahí las minas antipersonales, yo acá entrevisté a la doctora Linda Lema, que es nuestra primera especialista en minas antipersonales, y ella me decía que el ser humano ha sembrado el planeta Tierra de minas antipersonales, y que para desminar el planeta se necesitarían 1100 años. No 100 años, ¿no? Sino 1100 años, o sea, más de un milenio, con la condición de que no se ponga, mientras tanto, ninguna otra mina, porque si se pone otra mina, entonces jamás se podría desminar el planeta. Bueno, a mí me parece pues, que eso es una cosa pues, de locura, ¿no? Haber pues, minado el planeta, atentando contra toda la ecología, contra el hábitat, contra todos los ecosistemas, cosa que no hace ninguna especie, porque pues, que se sepa, pues ninguna especie pues, va contra su entorno, contra su hábitat, ¿no? Es una locura. Pero el ser humano pues es medio loco, ¿no? Entonces si hace esas cosas y ahora las hace más. Vea, le voy a poner un ejemplo que a mí me ha sorprendido. No es justamente un ejemplo agradable, pero lo tengo que decir porque creo que es una prueba más de esto que yo llamo la exacerbación sensorial y frenética del mundo actual. Desde hace unos 30 años, poco más o menos, ¿no? Se hicieron las primeras denuncias en los Estados Unidos, en virtud de las cuales se estaban haciendo películas pornográficas en las que había asesinatos, no actuados, ni figurados, ni ficticios, sino reales. Se contrataba alguna modelo o alguna prostituta y con el pretexto de que iban a filmar una película de estas, ¿no? Y el ofrecimiento de una buena remuneración, bueno, la otra persona aceptaba y durante la filmación la asesinaban con premeditación y alevosía, desde luego, ¿no? Bien. Y luego ha habido pues informaciones así aisladas de esto mismo. En el slang de los Estados Unidos, a este tipo de películas se le llama snuff, ¿no? Snuff film. Nunca este término, en esta acepción de slang, había ingresado en el diccionario Webster. Yo he traído acá la última edición del Webster, que es esta, del año 96. Esta es una edición del año 96. Por primera vez, el diccionario acoge esa acepción de snuff y dice, en primer lugar, el verbo to snuff, asesinar. Y en segundo lugar, el adjetivo correspondiente, perteneciente o relativo a la película pornográfica en la que, como culminación de la actividad sexual, se comete un asesinato real, auténtico. Bueno, para que un diccionario del prestigio del Webster acoja un término, esto significa que ese término tiene en circulación 30 o 40 años y que está bastante difundido y que corresponde a una realidad igualmente difundida. A mí me ha dejado muy sorprendido, ¿no? El hecho de que en esta edición ya hayas incorporado eso. O sea, tenemos a esta realidad que como un estímulo increíble, digamos, muestra un asesinato combinado con el sexo para atraer pues a espectadores de este tipo de películas, ¿no? Entonces yo le ponía este ejemplo porque es una prueba más pues de este afán destructivo, ¿no? de este afán asesino, ¿no? Del ser humano, que no vacila pues en hacer películas y en matar personas. Bueno, entonces con toda sinceridad, estimado amigo, yo cuando veo estas cosas, y creo que esto no es muy conocido, hay una persona que me informaba que está haciendo una investigación, dicho sea de paso, y me dice que se hacen estas películas ahora en los Estados Unidos y en Europa, pero se han comenzado a hacer en algunos países de Sudamérica. Me comentó 2 países, Colombia y Brasil. Entonces el asunto se está extendiendo, ¿no? Entonces es muy serio. Entonces yo digo, frente a realidades así, que son terribles,
tenemos derecho a ser optimistas, ¿no? No es que yo quiera ser completamente negativo y pesimista, ¿no? Pero estas son realidades a veces aplastantes, ¿no? Tanto mayor razón para preocuparse del desarrollo tecnológico y en manos de quién está ese desarrollo tecnológico. Porque como bien dice usted, el panorama que presenta el mundo contemporáneo que ingresa a este tercer milenio, que será más tecnológico probablemente, es un panorama desolador en muchos aspectos, ¿no? Este siglo debe tener el récord de muertes en guerras, en atropellos a la dignidad, en todo tipo de delitos. Y supuestamente es el siglo, pues, de la proclamación de este elenco universal de derechos humanos. Es un contraste violento. De manera que yo creo que es una situación a tomar muy seriamente en cuenta, ¿no? Pero quizás, pues, el hecho de que veamos toda esta descomposición de la sociedad, estas polarizaciones, estos extremos de todo tipo, esta violencia, este mal a veces tan organizado y tan claramente contra el ser humano, pues tendrá que llegar, pues, a las conciencias de las personas y decir, bueno, hay que hacer algunas preguntas de fondo sobre el sentido de la existencia, sobre la dimensión ética de esa conducta, y no esperar de, por ejemplo, la tecnología, ya que ha sido el tema por el libro, una respuesta, ¿no? Ya hemos visto que la racionalidad de la racionalidad tecnológica que está en la tecnología, por el hecho de ser racional, de venir a razón, no conlleva necesariamente a respuestas racionales, porque por la racionalidad tecnológica hemos llegado a la irracionalidad de estos atropellos, como por ejemplo las bombas nucleares o atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que son muestras de la peor irracionalidad a la que se puede llegar, y eso sin contar a otras experiencias como las que usted está haciendo, que está muy vinculado además a esta sociedad de consumo. Sí. De manera que yo pienso de que el tema de la tecnología hoy en día, con estas posibilidades de uso de perversiones auténticas, supone una pregunta muy seriamente, ya no por la tecnología, sino por la persona, que tiene que ser luego de alguna manera expresada en legislación, en políticas de gobierno, en organización de la sociedad, en fortalecimiento de los cuerpos intermedios, de la familia en última instancia. Yo aquí comenté hace unas semanas, o hace unos meses, un informe de la OIT acerca de las oportunidades de trabajo en el mundo. Y usted sabe que esta es la organización, pues, más indicada para hablar de eso. Y decía que había exactamente 3 países en el mundo donde realmente había oportunidades de trabajo y donde no faltaba trabajo. Uno de esos países es el Canadá, el otro, si no me equivoco, es el Japón, y el otro los Estados Unidos. Pero con respecto a los Estados Unidos decía que efectivamente no falta trabajo, pero que los Estados Unidos, juntamente con 2 o 3 países más, presentaba el mayor índice de descomposición social. Entonces, decía la OIT, el hecho de que un país como los Estados Unidos tenga una gran cantidad de trabajo disponible y la gente no se muera por falta de trabajo, ni no haya problema de subempleo ni de desempleo, no significa que haya una composición social y una solidaridad social, ¿no?, que se corresponda con ese progreso en materia laboral. Entonces tenemos estos desniveles en una nación tan importante como la nación norteamericana, ¿no?, que son niveles también muy llamativos, ¿no? Hay un libro muy interesante de Francis Fukuyama que apareció hace poco, La Gran Ruptura, quizás usted lo haya visto. No. Y en ese libro él hace un análisis de algunos elementos de el fin de la historia, hasta ahí me quedo. Claro, sí. hay un par más en el camino. Ajá. Lo cierto es que lo interesante de este libro es que él analiza algunos elementos, por ejemplo, de delincuencia, de descomposición social, y él va buscando un poco las causas y mete el tema de la familia, y él hace un análisis sumamente interesante de cuánto dinero se ahorraría un Estado invirtiendo en aquello que le da consistencia a la persona, en la familia. Que se lo ahorraría además de cárceles, de policía, de hospitales, de trabajo en psiquiatría, en un montón de otros gastos que tiene el Estado necesariamente. Pero sobre todo ganaría, además, en lo que él llama el capital social, que es la capacidad de cooperación entre las personas. En fin, hay cosas muy interesantes que dice Fukuyama, se puede compartir o no algunas de ellas, porque tiene sus propias opiniones, Claro. pero lo que sí se debe es rescatar
esa preocupación que mucha gente está comenzando a manifestar, que es volver a aquello que le da consistencia al ser humano, como persona íntegra, como capaz de relacionarse con otras personas, cooperar con otras personas, ser solidario con el resto, y desde ahí construir una posibilidad de un desarrollo. Vemos la sociedad peruana, es una sociedad egoísta, es una sociedad, uno ve el tráfico, no sé si habrá un país que tenga un tráfico más desordenado y más con la ley de la selva. ¿No? Y es raro que a uno para poder entrar tiene que meter el carro, ¿no? Hace poco había un extranjero que me decía que él se sorprendía cómo no chocábamos. Porque falta esa base de cooperación que se cultiva desde niño y que lleva a que las personas entiendan de que la mayor posibilidad que él tenga de desarrollar con los demás es entregando, es dando, es compartiendo, y no en esta postura egoísta que siempre se trata de sacar una tajada, ¿no? Yo creo que esto en esta era tecnológica además hay que tenerlo en cuenta desde esta reducción al hombre a lo meramente útil, este utilitarismo que está de por medio con este pragmatismo, ¿no? Que la persona es reducida a la mera utilidad. Es verdad que nos podemos ser útiles los unos a los otros de muchas maneras que no ofenden a nuestra dignidad, pero reducir a las personas a la mera utilidad es reducirlos a una mera cosa, a un mero medio, que yo puedo sustituir toda vez que ya no me interese por mis determinadas conveniencias o intereses, llámense buenas, llámense malas. De manera que yo encuentro una urgencia de regresar a algunas preguntas fundamentales sobre qué es lo que le da al ser humano consistencia para desarrollarse en sociedad, y dentro de eso aspectos como la tecnología y otros más de la producción económica, laboral, que tendrían que integrarse por ahí, ¿no? Usted diría que, con esto terminamos porque me están indicando que ya se vence el tiempo, usted diría que a Marx habría que hacerle una sola corrección respecto a la alienación, ¿no? Porque él supuso que la clase más alienada era la clase trabajadora. Y ahora vemos que ahí ese es el único punto en que se equivocó realmente, porque la clase más alienada no es precisamente la clase trabajadora, ¿no? Son las otras clases, ¿no? Y la llamada clase alta, digamos. O sea, un ejecutivo de alta empresa está más alienado, tan alienado pues como el obrero que tiene un salario ínfimo, ¿no? Eso por una parte, si tiene vigencia, según usted, este concepto hegeliano de alienación. Y luego lo que decía un ilustre discípulo de Marx, Lukács, ¿no? Que decía que el hombre alienado termina cosificado, ¿no? Y que entonces esa es la forma extrema de la alienación, porque la alienación todavía uno puede darse cuenta de que está alienado y por lo tanto puede desalienarse. El hombre cosificado ya no puede darse cuenta. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Además, el concepto de alienación es un concepto sumamente interesante. Hay que sacarlo un poco de todo el aparato marxista. Yo le haría más que esa crítica a Marx, pero pienso que este aspecto ciertamente es muy importante. Y creo que además es muy ilustrativo, y no hay que aplicarlo solamente a la clase trabajadora. Yo creo que hay un proceso de alienación en general muy avanzado en nuestras sociedades, hablemos de América Latina, en nuestra sociedad peruana, que lleva a las personas como una especie de descentramiento de sí mismo y del sentido último de la existencia en aspectos fundamentales. Por ejemplo, ahí por ejemplo, se evidencia este doble filo de medios como el medio televisivo. Por ejemplo, la televisión puede servirnos para educar, para impartir saber, para difundir el arte y todo, pero también sirve, ¿no?, para esparcir basura, vulgaridad, truculencia, ¿no? Entonces, un medio, digamos, tan extraordinario como el medio televisivo puede servir para las dos cosas, y generalmente sirve para lo bajo, ¿no? Es decir, no para mejorar al ser humano ni para levantarlo, sino más bien porque hay lo que llama una vocación por la bajura, ¿no? Es decir, hay una tendencia a retrotraer, a retroceder, a involucionar, ¿no? Y entonces, lógicamente, si usted recibe este impacto, porque la basura, yo he dicho, es exactamente como la pasta básica, es adictiva. No es simplemente basura, no, es que uno comienza a gustar de la basura. Sí. Y luego es bien difícil, digamos, perder esa adicción. Y lo trágico que esa televisión es así, porque eso es lo que la gente quiere. Claro, pero si no le da a usted otra cosa, entonces termina pues gustando de la basura, ¿no? Ese es el problema. Bueno, de acuerdo, pero lo que digo yo es que hay una cadena ahí que hay que romper que es, digamos, muy problemática. Y ciertamente ahí se ve la ambigüedad de la tecnología una vez más, ¿no?
y teniendo en cuenta además de que hay que hacer un rescate pues de la tecnología usada bien, ¿no? De la televisión y muchos otros medios más, y otros instrumentos tecnológicos, ¿no? En ese sentido, es interesante lo que decía Marshall McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Yo creo que hay que atender al medio, no solamente en contenido, sino en el medio. No estoy de acuerdo con que el medio es el mensaje. Yo creo que los dos son importantes, medio y mensaje. Pero es un aporte interesante, McLuhan, el centrarnos también en la influencia que ese medio ejerce sobre las personas, ¿no? Pero es una tragedia cuando nos quedamos solamente en el medio, porque entonces le podemos meter cualquier basura como contenido. Así es. Y creo que eso es lo que está degradando mucho, ¿no? Bien, agradecemos sinceramente al doctor Germán Doig por su valiosa colaboración en este programa y con ustedes será hasta el programa siguiente.